buenos hábitos alimenticios contra el cáncer. La doctora Irene Pascua García, farmacéutica y nutricionista, nos va a enseñar a comer bien y sobre todo saludable, tanto para la gente afectada por la enfermedad del cáncer como por los no afectados del cáncer, que yo creo que también es bueno que sepamos comer y cómo comer las cosas. Así que Irene, cuando quieras. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. En primer lugar, gracias a la Asociación del Cáncer por contar conmigo una vez más y a la Fundación Caja Rural por organizar este tipo de jornadas para promocionar la salud y buenos hábitos en todo tipo de temas muy interesantes y que nos viene muy bien a todos aprender. Y bueno, pues hoy os voy a hablar de buenos hábitos de alimentación frente al cáncer, sobre todo desde un punto de vista de evitar el que esta enfermedad siga aumentando su incidencia a pasos agigantados como se está viendo y como se prevé que va a ser en los próximos años. En primer lugar, como sabemos, el cáncer es una de las mayores causas de mortalidad en el mundo. Aproximadamente en 2022, 19 millones de casos nuevos de cáncer serán diagnosticados. Y esta cifra se prevé que en las próximas décadas aumente hasta una cantidad de 30 millones de casos al año. Esta incidencia, como os digo, tiene una curva que se va elevando cada año y cada vez más, a la que debemos ponerle freno. A través de este tipo de medidas es como tenemos que pretender pararla, no solo cuando ya existe la enfermedad, sino adquirir ciertos hábitos para mejorar nuestra calidad de vida y evitar que este tipo de enfermedades se desarrollen. Se calcula que aproximadamente el 20% de la población mundial padecerá cáncer a lo largo de su vida y ya es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Como podemos ver, el cáncer de pulmón es el de mayor incidencia y el de mayor mortalidad en todo el mundo. Sin embargo, en nuestro país esto cambia un poquito y es el cáncer colorectal el de mayor incidencia en España. En 2022 se prevé que se registrarán unos 280.000 nuevos casos de cáncer. Y como bien os digo, el cáncer colorectal es el de mayor incidencia, seguido por el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata. Como podéis ver en el mapa de España que tenemos ahí, Zamora es una de las provincias de mayor incidencia a nivel nacional, ¿vale? Junto con Lugo, con las provincias de Galicia. ¿Y a qué se debe esto? Posiblemente pues, al envejecimiento de la población, a nuestros hábitos adquiridos durante los últimos años. Y dentro de Castilla y León, Zamora es la quinta en número de casos. Evidentemente, porque tenemos menos población, entonces el nivel de número de casos total es inferior, pero la incidencia es la más elevada de toda la comunidad. En el 2022 se detectarán unos 1.500 nuevos casos de cáncer en nuestra provincia, de los cuales, como bien os he dicho, el mayor porcentaje es de cáncer colorectal, seguido de cáncer de próstata, cáncer de mama, pulmón y otros tipos de cáncer. Y la incidencia que tenemos es de 883 habitantes por cada 100.000 son diagnosticados de cáncer cada año en nuestra provincia. ¿Pero qué se necesita para el desarrollo de una enfermedad? Para desarrollar una enfermedad se tienen que dar muchas circunstancias. Normalmente un 20% se debe a factores genéticos y factores hereditarios, contra los que evidentemente no se puede luchar, ya que la genética está ahí y con eso nacemos y con eso nos morimos. Pero en un 80% se debe a factores ambientales, es decir, a nuestro estilo de vida, a nuestros hábitos de ejercicio físico, a la alimentación, al ámbito que nos rodea. Y es contra ese tipo de factores que sí son modificables, contra los que debemos de luchar y centrar nuestros esfuerzos con el objetivo de prevenir el desarrollo de cualquier enfermedad, no solo del cáncer, sino de otras muchas enfermedades como es la diabetes, la hipertensión arterial y cualquier tipo de enfermedad del corazón, que también se desarrollan con este tipo de probabilidad. Y dentro de, ¿qué es el cáncer? El cáncer, como seguramente ya sabéis, las células del cuerpo normalmente se multiplican según el cuerpo las va necesitando y tienen un ciclo de vida. Nacen y mueren a medida que el cuerpo las necesita o no.
El problema es cuando este crecimiento se descontrola y las células empiezan a proliferar de forma descontrolada y los mecanismos que normalmente controlan este proceso dejan de funcionar y ese crecimiento se hace muchísimo más elevado. Se va formando lo que se conoce como un tumor, que es un conjunto de células que ya están descontroladas y que van invadiendo los distintos tejidos y órganos del cuerpo. En el momento que esas células llegan al torrente sanguíneo, esas células pueden migrar a cualquier otra parte del cuerpo en la que generan otro tipo de tumor en otro órgano en el que acaben, y este es el proceso que se conoce como metástasis. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? ¿Cómo podemos evitar este tipo de enfermedad? Como podéis ver, el tabaco es el mayor factor de riesgo, sobre todo el cáncer de pulmón, como bien está demostrado, aunque también afecta a otro tipo de cánceres, como es el cáncer de próstata, que está muy relacionado con el tabaco. Pero la dieta y la obesidad, factores relacionados con la alimentación, son el segundo y tercer factor de riesgo de este tipo de enfermedad. La obesidad, aproximadamente un 50% de la población tiene sobrepeso, un 15% de la población es obeso, y esos datos cada vez están yendo a más. Y esa obesidad es un factor de riesgo que puede aumentar hasta en un 50%, por ejemplo, el padecer un cáncer de mama. En un 50%, que es un porcentaje muy, muy elevado. Los hábitos alimenticios, como bien se ha demostrado muchísimas veces, también están relacionados con otros tipos de cáncer, como es el cáncer colorectal, el cáncer gástrico, el cáncer de esófago. Y esto se ve por los distintos hábitos en las distintas poblaciones mundiales, que los tipos de cáncer se elevan, hay mayor incidencia en unos u otros, en unas u otras poblaciones debido a sus hábitos alimenticios. Con lo cual, la alimentación y el desarrollo de cáncer están muy, muy relacionados. ¿Cómo podemos evitarlo? Como bien os he dicho, el cáncer es una enfermedad que se produce cuando existe un descontrol de esos sistemas que regulan nuestro propio organismo. Ese descontrol viene dado por un aumento de la inflamación y de la generación de radicales libres en nuestro cuerpo, que provoca que esos mecanismos de control de nuestras células dejen de funcionar correctamente y un tumor se desarrolle. Con lo cual, ¿cómo podemos evitarlo? Pues mediante un correcto funcionamiento de nuestro sistema inmunitario, una disminución de esta inflamación en el cuerpo de la que os hablo y una disminución de la generación de radicales libres. ¿Y cómo se puede conseguir todo esto? Gracias a una alimentación saludable, a mantener niveles óptimos de vitamina D en nuestro organismo, a mantener una microbiota saludable, disminuir el estrés, mantener un ejercicio físico, dormir adecuadamente las 7 horas que se recomiendan, 6-7 horas con un sueño de calidad, evidentemente no fumar, no tomar alcohol, evitar los alimentos ultraprocesados y, como bien os he dicho, disminuir el estrés es algo que influye muchísimo. Se ha visto que aproximadamente entre un 30 y un 40% de los casos de cáncer se podrían haber evitado con unos hábitos de vida saludable. Las recomendaciones alimentarias, junto con la práctica habitual de actividad física y el mantener un índice de masa corporal adecuado, pueden contribuir a disminuir esta incidencia en un porcentaje tan alto. Se ha visto una clara relación entre el cáncer de cavidad bucal, faringe y esófago, con el consumo de alcohol y tabaco, el cáncer de pulmón con el tabaco, el cáncer de estómago, como os he dicho antes, con la presencia de Helicobacter pylori, con el consumo de comidas muy condimentadas, picantes, salazón, ahumados, comidas muy fuertes, una elevada ingesta de sal, el cáncer colorectal con una elevada ingesta de grasas y carnes procesadas, el cáncer de hígado con un consumo de alimentos contaminados o con un consumo excesivo de alcohol y, como os dije antes, el cáncer de mama aumenta en un 50% su riesgo cuando hay obesidad. Entonces, está claro que es muy importante el mantener unos hábitos de alimentación saludables, pero ¿qué conocemos como una alimentación saludable? Es aconsejable el hacer 5 comidas, 3 comidas, ayunar, cuántas calorías debe consumirse. Estas son preguntas a las que los profesionales sanitarios nos enfrentamos cada día y la gran oferta de fuentes de información hace que nos sea muy difícil hablar con la población sobre esto, porque hay tanta información, muchas veces errónea o muchas veces de escaso rigor científico, contra la que tenemos que luchar.
existen multiplicidad de voces que se consideran autorizadas para asumir este tipo de consejos y, sin embargo, no cuentan con ningún rigor científico, con lo cual es necesario que sepamos muy bien dónde informarnos y acudir siempre a profesionales del tema para que los consejos que nos den y las pautas que nos den sean correctas. Existe multitud de mitos, de prejuicios, a veces incluso entre los propios profesionales sanitarios distintas opiniones, y al final cada uno no tenemos que hacernos caso de pues es que a mi vecino de enfrente le ha ido bien, no sé, porque cada uno somos un mundo y tenemos que saber los problemas que tenemos cada uno para hacernos caso de este tipo de situaciones. A muchos os sonará este tipo de esquema, la pirámide alimenticia, que se usó durante muchos años para tener, que se consideraba como una alimentación saludable, pero se ha visto a lo largo de los años que este cambio, ha surgido un cambio. ¿Por qué? Porque aquí se tenían en cuenta el tipo de alimentos y cuántas veces los debíamos de consumir a la semana, pero no se tenía en cuenta ni la cantidad ni la calidad de esos alimentos. Por eso se ha ido cambiando con los años este esquema y ahora se recomienda mucho más este esquema, que lo crearon en la Escuela de Salud Pública de Harvard y es conocida como el plato para comer saludable. Es un esquema que todos debemos tener en nuestra cabeza cada vez que nos sentemos a la mesa con un plato delante, el saber si cumple este esquema. La mitad de vegetales y frutas, un 25% de granos integrales y un 25% de proteína. Ese es el esquema que tiene que contener nuestro plato cada vez que nos sentemos a comer, a cenar en nuestra mesa. De esta forma, garantizamos una alimentación suficientemente saludable. Es una guía muy visual y fácil de entender. Nos indica cada tipo de alimento, cuánta cantidad y para que la dieta esté perfectamente equilibrada. El mensaje principal que se pretende transmitir con esto y con diferencia a la pirámide alimenticia es no solo la cantidad, como bien os he dicho, sino la calidad de los alimentos y qué alimentos deben de estar en cada parte del esquema. En primer lugar, como os digo, el 50% de este plato tiene que contener verduras, hortalizas y frutas. Es muy importante que las verduras y hortalizas, cuanto más variedad consumamos, mejor. Eso nos aporta una mayor riqueza tanto de oligoelementos como de vitaminas, como de antioxidantes, que, como os he dicho, son muy importantes para prevenir el cáncer. Además, cada tipo de verdura no me vale con yo es que solo como ensaladas de lechuga todo el día. Pues no, porque no te va a aportar lo que te pueda aportar unas espinacas, lo que te pueda aportar una zanahoria. Es muy importante la variedad. Es muy importante que alternemos el uso de verduras crudas con verduras cocidas, porque lo mismo, al cocer ciertos alimentos también se pierden muchas vitaminas, muchos minerales. Entonces, es importante combinar estos dos tipos de cocción para poder absorber de los alimentos todo lo que nos pueden ofrecer. Son nutrientes que aportan muchos micronutrientes y pocas calorías, que también es importante, y un alto contenido en fibras, tanto solubles como insolubles. Respecto a la fruta, se recomiendan 2-3 piezas de fruta al día. Es muy importante también consumir fruta de temporada. ¿Para qué? Para lo mismo, ir variando a lo largo del año el tipo de fruta que nos vamos a encontrar, que vamos a consumir y que nos va a aportar distintas vitaminas y minerales que si comiéramos siempre la misma. Son una fuente natural de vitaminas, de minerales y de antioxidantes muy, muy importante. En este caso, por ejemplo, es un buen ejemplo de que el consumo elevado no se considera saludable, es un producto muy bueno, pero consumir más de 4, 5, 6 piezas de fruta al día en cantidad no se considera saludable porque tienen azúcar, tienen su parte mala, digamos, y entonces hay que regular. Es un producto muy bueno, pero hay que regular su consumo, que es la idea que nos aporta este esquema de alimentación saludable. Las proteínas deben suponer aproximadamente un 25% del plato, tanto si son de origen animal como de origen vegetal. Las proteínas de origen animal son consideradas de alto valor biológico, es decir, que contienen aminoácidos muy importantes para el desarrollo de nuestro organismo y de muy fácil asimilación, a diferencia de las proteínas de origen vegetal, que son proteínas de bajo valor biológico porque a nuestro cuerpo le cuesta mucho más el degradarlas y asumirlas. Hay que tener cierto cuidado con las dietas vegetarianas o dietas veganas que consumen proteínas de origen vegetal exclusivamente.
porque le pueden llevar a déficit de ciertas vitaminas que sí contienen las proteínas de origen animal, como es la B12, y que su falta de consumo puede acarrear problemas de salud. En este caso, las carnes blancas, tipo el pollo, el pavo, el conejo, son las altamente recomendadas, y hay que reducir el consumo de carne roja a una vez a la semana, pero no eliminarlo del todo, porque es una fuente muy importante de B12, como os digo. En el caso del pescado, se debe de consumir pescado blanco y pescado azul, reduciendo el consumo de pescado azul a 2 veces a la semana, más que nada porque resulta más calórico que el pescado blanco, pero contiene una cantidad muy elevada de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, muy importante también para prevenir ciertas enfermedades del corazón. Son fuentes de vitaminas del grupo B y aporta vitaminas liposolubles de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Respecto a los huevos, por ejemplo, que siempre se ha hablado mucho de cuántos huevos a la semana es recomendable comer, se pueden consumir incluso hasta 4 y 5 huevos a la semana, exceptuando en casos de que exista una hipercolesterolemia, que en ese caso se reduce a 2 al número de huevos a la semana. Y por último, los lácteos, que es proteína y que es la principal fuente de calcio y de vitamina D de nuestra dieta. Se puede consumir, en caso de mala digestibilidad, utilizar leche sin lactosa, pero no es sustituible por las bebidas vegetales, ahora muy de moda, mal denominadas leche, sino que es bebida vegetal de soja, de almendra, porque no son leche, no contienen la cantidad de calcio que necesitamos para nuestro organismo, con lo cual se recomienda el consumo de lácteos, si no es en forma de leche, en forma de queso, en forma de yogur, igualmente importante. Son una fuente de vitaminas A, D y E, son de alto valor biológico y presentan todos los aminoácidos esenciales para cubrir las necesidades de una persona. Y en el caso de los cereales, como recordar, el 25% restante del plato deben ser en forma de cereal, principalmente granos integrales e intactos, ya que trigo integral, cebada, granos de trigo, quinoa, avena, arroz integral, ya que tienen un efecto más moderado en el azúcar en sangre y en la insulina que el pan blanco, el arroz blanco y los granos refinados que estamos acostumbrados a utilizar. Cuando el grano es integral, son una fuente importante de fibra y de vitaminas y mejoran mucho el tránsito intestinal, ya que mejoramos la cantidad de fibra ingerida en la dieta. La harina refinada, cuanto más refinada esté, más se elimina la fibra y entonces llega la harina blanca, que es la que estamos acostumbrados a usar, y lo que te pueda aportar la harina integral frente a lo que te aporta la harina blanca se va quedando por el camino, digamos. Por eso hay que priorizar el uso de cereales integrales frente a los refinados. Otros valores que aporta el esquema del plato saludable es la grasa que se utiliza en las comidas. Se deben consumir aceites vegetales saludables, como es el aceite de oliva, de girasol u otros, y evitar los aceites parcialmente hidrogenados, los cuales contienen grasas trans no saludables para el organismo. El aceite de oliva virgen extra tiene una alta composición de ácido graso oleico, que es monoinsaturado, rico en vitamina E y ácido linoleico. Para las frituras es recomendable usar el aceite de oliva virgen, porque soporta altas temperaturas sin degradarse, evitando así la oxidación que se produce en otros tipos de aceite y que puede llevar a que estemos ingiriendo productos carcinogénicos solo por el hecho de estar haciendo frituras con cierto tipo de aceites. La ingesta recomendada de aceite de oliva es de 3 a 6 raciones, siendo cada ración de unos 10 mililitros al día, 10 mililitros cada ración, que supone una cucharada sopera aproximadamente. Y luego, según el consumo de agua, beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día. Se deben evitar las bebidas azucaradas de nulo valor nutricional, que lo único que nos aportan son calorías vacías. Y dentro del esquema del plato saludable también tienen en cuenta ese hombrecillo rojo que pone manténgase activo. ¿Por qué? Porque está muy relacionado esa alimentación saludable con el ejercicio físico. Tenemos que tener en cuenta que para tener una alimentación saludable hay que moverse. Tenemos que gastar lo que comemos, tenemos que mantenernos en forma y el sedentarismo es el 4º factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial, porque ese sedentarismo también está muy relacionado con el desarrollo de este tipo de enfermedades. Las recomendaciones principales de la OMS es que, niños y jóvenes, unos 60 minutos al día de ejercicio físico, relacionado con sus actividades del colegio, extraescolares, en familia,
pero hay que mantener ese ejercicio desde muy pequeños. Los adultos aproximadamente unos 150 minutos de actividad física vigorosa a la semana y mayores de 65 años 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Siempre teniendo en cuenta las limitaciones de cada uno, pero hay que moverse. Hay que moverse dentro de nuestras posibilidades, pero todos los días. ¿Y por qué si tenemos esto en cuenta, nosotros que somos una población que se basa en nuestra alimentación, en la dieta mediterránea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué sigue aumentando los niveles de incidencia de cáncer? ¿Por qué? Porque estamos cambiando nuestros hábitos y en España ahora mismo se consume hasta un 20% de comida ultraprocesada. De nuestra ingesta calórica, el 61% al día proviene de este tipo de alimentos. ¿Qué ocurre con este tipo de alimentos? Que tienen un escaso valor nutricional y no solo eso, sino que su consumo está directamente relacionado con un aumento del riesgo de padecer cáncer. Contienen incluso compuestos potencialmente carcinogénicos y este consumo cada vez va a más. Y esto es una de las razones por las que la incidencia de cáncer está aumentando en nuestro mundo. Respecto a la dieta mediterránea que consumíamos antiguamente, los fitonutrientes presentes en este tipo de dieta reducen el cáncer, contienen vitaminas, minerales y antioxidantes que evitan el desarrollo de esta enfermedad y contienen un alto valor nutricional. En realidad, lo que ocurre es que lo que le hace insoluble a la comida no es el procesamiento en sí, sino los ingredientes, tanto los minerales, tanto los que contienen como los que no contienen. El hecho de que comamos alimentos ultraprocesados en lugar de una alimentación más natural, no solo estamos ingiriendo compuestos potencialmente carcinogénicos, sino que estamos dejando de consumir productos importantes para nuestro desarrollo y para nuestra alimentación saludable. ¿Y qué son estos compuestos? Pues el azúcar, la harina y la sal. Los alimentos ultraprocesados contienen estos tres llamados venenos blancos en altas cantidades. Los consumimos sin apenas darnos cuenta. En primer lugar, el azúcar. En España, la recomendación de la OMS es el consumo de unos 25 gramos al día de azúcar y España estamos consumiendo del orden de 110 gramos al día cada uno. Son 4 o 5 veces más de lo que deberíamos consumir y lo peor de todo es que lo consumimos sin apenas darnos cuenta. Es un producto que tiene nulo valor nutricional, no aporta nada para nuestra salud, simplemente el sabor dulce y nada más. Esto es un proyecto para que nos demos cuenta de la cantidad de azúcar que tienen los alimentos. Si alguien ve un vaso de leche de almendras, por ejemplo, no se imagina que contenga 7 terrones de azúcar por bebernos ese vasito de bebida de almendra. O el Colacao, famoso, tan usado desde muy pequeños y que contiene un 70% de azúcar. Esto es un proyecto que está en Internet. Se trata de relacionar cada producto con la cantidad de azúcar que contiene. Si os fijáis, la hamburguesa, nadie pensaría en una hamburguesa como un producto dulce, como un producto que contiene azúcar, sin embargo, contiene 5 terrones de azúcar, que ya sería la cantidad de azúcar que podríamos consumir al día. Con lo cual, consumimos un exceso de azúcar en nuestro día a día y eso conlleva a una obesidad, a una mala alimentación y al desarrollo de las enfermedades. En segundo lugar, la harina refinada, como bien os he dicho, cuanto más refinada esté, peor, porque se pierde toda la fibra en el proceso, aumenta el pico de glucosa muchísimo. Lo que pasa es que se conserva de una manera mucho más fácil que la harina integral. Entonces, la industria, digamos, se encuentra muchísimo más fácil, tanto en precio como en facilidad para comprarla en el supermercado, pero es un alimento muchísimo peor. Y por último, la sal, que aumenta las posibilidades de desarrollar las enfermedades cardiovasculares y su consumo en grandes cantidades aumenta el riesgo de padecer esta hipertensión. Además de no contener nutrientes, los expertos recomiendan consumir sal del mar, ya que tiene más minerales que la sal de mesa común. La mayor parte de los alimentos ultraprocesados contienen grandes cantidades de sal que los hace más difícil el hecho de parar de comer. Digamos, esa sensación de que los alimentos ultraprocesados te enganchan es debido a la alta cantidad de sal, al sabor que tienen. Hasta incluso la Coca-Cola tiene sal.
Entonces, nos pasa lo mismo con el azúcar. Consumimos grandes cantidades sin darnos cuenta. Mucha gente te dice, le quita el médico la sal y dice, no, es que yo no le echo sal a la comida. Ya, pero estás consumiendo mucha sal en otro tipo de alimentos, sin que te estés dando cuenta. Para evitar todo este tipo de problemas, hace unos años se sacó una normativa para la industria alimentaria que mejorara el etiquetado de los productos que obtenían los consumidores. Por lo tanto, se llegó a una información nutricional obligatoria por porción, por 100 gramos, en la que podemos ver en la misma zona del producto las calorías, la cantidad de grasas, el azúcar, la sal que contienen. Y de esta forma tomar una decisión mejor a la hora de comprar un producto u otro, pero hay que saber interpretar este tipo de etiquetas. Las etiquetas, en la normativa se obligó también a que las etiquetas fueran más legibles, que nos indicara el país de origen de los alimentos, los ingredientes de declaración obligatoria como son los alérgenos, que contengan grasas vegetales, grasas trans. Y todo esto se le obligó a la industria alimentaria a ponerlo en marcha. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos interpretarlo. Que normalmente o no lo leemos o no sabemos lo que nos están contando. La declaración nutrimental frontal debe señalar el porcentaje de grasas totales, saturadas, el azúcar total, el sodio o sal que contiene el alimento, y todo eso debe estar bien indicado para que la persona pueda identificarlo correctamente. Pero la industria alimentaria, pues muchas veces tiene ciertos trucos para engañarnos en este tipo de alimentos y así diferenciar sus productos respecto a otros. Bueno, he seleccionado 4 o 5 trucos que hay en los alimentos. Normalmente vemos sin azúcares añadidos. Bien, eso no quiere decir que no tenga azúcar, quiere decir que no le han añadido más de la que ya tiene. Pero lleva un engaño. Al final tú lees nocilla 0 azúcar y dices, esta no tiene azúcar. No, tiene. Lo que pasa es que no le han añadido más. Tiene menos que la normal, pero tiene. Entonces, eso hay que saber interpretarlo. Los zumos de frutas pueden contener azúcares concentrados de fruta, como concentrado de uva o de manzana, que son azúcar puro y duro, tienen los mismos efectos sobre el cuerpo que el azúcar blanca normal y mayoritariamente contienen agua y fructosa, sacarosa, glucosa o sorbitol. Suelen incluir menos del 10% del zumo de fruta real y por ello es muy importante, que es mucho más correcto elegir una fruta y comerte una fruta o hacer tú el zumo en casa que comer cualquier zumo procesado que compres en el supermercado. Otro truco que se usa mucho, sin colorantes, sin conservantes. Leemos el etiquetado y creemos 100% natural, no tiene conservantes. Bueno, pero eso no significa que sea saludable. Los conservantes y colorantes hoy en día son extremadamente seguros y se utilizan en cantidades mínimas. Sin embargo, el alimento sin conservantes no se libra de contener grandes cantidades de grasa, de azúcares o harinas refinadas. Otro truco muy usual, productos ricos en fibra, hay que aumentar la fibra, como bien os he dicho, hay que aumentar la fibra, el consumo de fibra en el organismo, pero no siempre que ponen alto contenido en fibra son saludables. Aquí vemos unos cereales de desayuno, trigo 100% integral y erróneamente creemos que eso es sano. Sin embargo, quiere decir que eso no les libra de contener un alto contenido en azúcar, como es este caso. Que, bueno, no lo leeréis, pero tiene como unos 80 gramos de azúcar en una porción de 30 gramos. Los productos sin grasas trans, la cantidad segura de grasas trans es 0, nadie lo niega. No obstante, el alimento no indica que ese alimento esté libre de otro tipo de grasas, de aceites refinados, que son igualmente perjudiciales para la salud. También existen los productos light, desnatados, que todos conocemos, en los que se ha reducido el contenido en grasas, en calorías y azúcares, pero no se ha eliminado del todo. La diferencia para que un producto sea denominado producto light o producto desnatado, lo que se ha hecho es reducir esa cantidad de grasa respecto a su igual normal, pero no significa que esa cantidad se haya eliminado. Normalmente, como mínimo, tienen un 30% menos de grasa que el habitual, pero si esa cantidad es elevada, no significa que no tenga. Nos venden como alimentos light, alimentos que lo único que han hecho es reducir
la ración de venta al público, por ejemplo. Si de un producto normalmente te recomiendan una ración de 50 gramos, en el producto light te recomiendan una ración de 30 gramos, pero contiene la misma cantidad de grasas, de azúcares, por lo tanto es igual de perjudicial. Además nos lleva a un error, ya que estamos creyendo que estamos consumiendo un producto más saludable y ¿qué hacemos? Comemos el doble. Con lo cual, el cómputo global es el mismo que si hubiéramos consumido una porción del producto normal. Todo este tipo de engaños son los que nos llevan a hacer una mala alimentación sin que ni siquiera nos estemos dando cuenta, y es muy importante que aprendamos a diferenciarlos. Se creó este ranking, el Nutri-Score, en 2018, me parece que fue, que es una forma visual bastante rápida de identificar los productos que son más saludables con el semáforo. El verde es lo más saludable, el rojo es el más perjudicial. Entonces es una forma gráfica de ver rápido y tomar una decisión rápida cuando vemos un alimento, de decir, bueno, es más saludable o menos saludable. Pasa lo mismo, hay que saber interpretarlo, pero bueno, no está mal dejarnos llevar por este esquema. Esta decisión, por ejemplo, para ciertos productos, por ejemplo, el aceite de oliva está marcado como producto en la D. ¿Por qué? Porque tiene una elevada cantidad de grasa, pero es un producto muy bueno, con lo cual también hay que saber interpretarlo. Pero bueno, es una forma fácil de habituarnos a ver qué alimentos son mejores o peores a la hora de hacer la compra o de ir al supermercado. Y por último quería resumido un poco lo que os he contado, como hábitos saludables frente al cáncer generalizados. Hay que llevar una alimentación variada y equilibrada, como os he dicho, basada en la dieta mediterránea, basada en consumo de frutas, de verduras que son ricos en antioxidantes, que evitan esa inflamación del organismo y esa liberación de radicales libres que pueden conllevar al desarrollo de un cáncer en un futuro. Consumir alimentos ricos en fibra, consumiendo verduras crudas, consumiendo frutas sin pelar, legumbres, todo tipo de cereales integrales para favorecer nuestra microbiota intestinal, que también está muy relacionada con, por ejemplo, disminuir el riesgo de cáncer de colon, disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados con alto contenido en grasas, azúcares, sal y compuestos parcialmente carcinógenos. Por supuesto, no ingerir alcohol y tabaco y, muy importante, realizar el ejercicio físico tan relacionado con una vida saludable.